El Hogar Jesús Redentor es una institución católica que brinda educación hasta la básica primaria. Es uno de los planteles más significativos para los habitantes del barrio El Triunfo, debido a que día a día la comunidad académica crea nuevas y diversas estrategias para fomentar la lectura y escritura, estableciendo así un espacio para el aprendizaje, la opinión y la crítica como desarrollo humano, aportando de esta manera un cambio social en el que estos habitantes sienten el apoyo que les brinda esta acogedora comunidad. El objetivo será realizar una indagación de las prácticas de lectura y escritura que se dan en la institución educativa, teniendo presente principalmente la opinión de las hermanas que hacen parte de las directivas del hogar, para así poder llegar a un desarrollo amplio de la investigación. Bueno, estamos en el Centro Educativo Hogar Jesús Redentor y aquí tenemos a las hermanas que van a ser parte de nuestro trabajo acerca de la investigación que estamos haciendo sobre la lectura y la escritura. Ellas nos van a compartir un poco pues acerca de su experiencia acá, entonces empezaremos pues. Para compartir esta experiencia nos ha parecido muy importante que con alegría y con el entusiasmo con que también hemos recibido desde nuestra vocación, también compartir como brevemente es decir, para nosotras como religiosas y consagradas es muy importante que el sentido de lo que hacemos desde nuestra vocación verdaderamente nos haga felices, porque descubrir el para qué y el sentido de lo que hacemos es muy importante para transmitirlo, sea en nuestro caso como docentes, sea ya cada uno desde su realidad profesional. Y como decía ahora, concretamente como docentes es supremamente importante sentir la alegría de compartir a nuestros estudiantes, a nuestros niños que están en el contacto con nosotros, lo que nosotros primero que todo experimentamos, la alegría de descubrir para qué estamos en el mundo, ocupando no simplemente un lugar, sino descubriendo el sentido profundo de nuestra existencia. Muchas gracias, hermano. Bueno, me siento pues también en mi vida religiosa muy en lo que estoy, en lo que elegí, me siento muy feliz, muy contenta y trato en todo momento de poder vivir y compartir con todas las personas, no solamente con nuestros alumnos, sino con todas las personas que vienen a la obra, que están con nosotros, el poderles transmitir lo que en ese momento soy, lo que experimento, lo que vivo y llevarles lo que debo de llevarles, entregarles a Jesús de una manera diferente, de hacerles ver que Él está en medio de nosotros, que nos ama y que cada uno de nosotros lo podemos llevar también a los demás. Muchas gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Juliana. Me he sentido definitivamente muy gratificante acá en la comunidad. Ha sido algo muy maravilloso para mí. En realidad ha sido una experiencia en donde debo de darme más, pues no simplemente uno quedarse en lo básico, sino darse más, a conocer, a trabajar con los demás, a trabajar con los niños, ¿cierto? Ha sido una experiencia muy completa y bueno, aquí vamos caminando. No tengo el velo porque todavía me falta cierto proceso, apenas estoy en el postulantado y en esa experiencia he descubierto que vale la pena dar la vida y dejarlo todo por aquel que emprende una y otra vez miles de proyectos, pero que en realidad te da la libertad de que pienses si es lo tuyo o no es lo tuyo. Entonces ahí voy en ese camino de descubrir. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pues entrémonos en el tema pues principal que nos compete, que es el uso que ustedes le dan a la lectura y la escritura desde su experiencia o las prácticas que ustedes tienen de lectura y escritura, ¿cierto? Entonces empecemos con una pregunta. ¿Cómo definirían ustedes la lectura y la escritura precisamente desde su experiencia? Para mí siempre la lectura ha sido una pasión. A veces es la cuestión también del factor tiempo.
que hoy se ha hecho tan, como que no le alcanza el tiempo para nada a uno, como que uno dice, Dios mío, ya está la hora, y cuando ya se llega al descanso y la intimidad de la vida personal, ya uno llega cansado, pero siempre, desde siempre, la lectura para mí ha sido un tema apasionante, me fascina leer. Yo definiría la lectura como una experiencia donde yo me descubro y descubro el mismo mundo a mi alrededor para que me enriquezca y me haga descubrir verdaderamente, sí, quién soy y lo que hay a mi alrededor, y que es muchísimo más fascinante de lo que yo simplemente con el sentido puedo ver, porque al leer puedo conocer, puedo, inclusive me lleva a experiencias de emoción. Yo muchas veces mientras leo lloro o me emociono y río. Sí, entonces la lectura para mí es algo muy apasionante y que me abre al mundo y a lo que yo soy. Muchas gracias, hermana. Bueno, pues ya digamos que en este sentido, sabiendo pues que de pronto existe una pasión y un lazo de amor con la lectura, a mí me gustaría saber, o sea, como qué tipo de lecturas hay, digamos, aparte de ese acercamiento como con la Biblia y pues eso espiritual, ese lazo espiritual con Dios, en la cuestión secular, ¿cuáles son como esas preferencias en la lectura? Es decir, si usted lee lentes, literatura, textos literarios, científicos, o qué tipo de textos también como que fluyen en este contexto. Antes lo solía hacer más, de pronto de mi consagración, como mitología griega, Edipo Rey y todas estas cosas así que uno entra como, uy, tan rico, sí. Leer todo esto, ¿sí? Y ahora, ciertamente por mi objetivo de llegar también a los demás, entonces me acerco más como a la vida de los santos, a la vida de filósofos, ¿sí? No muy de lleno, pero sí la vida de los santos es lo que más ahora me apasiona muchísimo y leo. ¿Y las otras hermanas? Bueno, yo hoy, sí, igual como decía la hermana, ya en la elección que hice como en mi vida consagrada, pues obviamente ya hay que dejar de lado las lecturas que de pronto no tienen mucho que ver con nosotros o conmigo a nivel de lo que yo vivo y de lo que soy en este momento. Entonces las lecturas de ese momento pues son, obviamente trato de leer muchísimo la Biblia, porque de ella he aprendido mucho y me sirve para poder mejorar mi vida personal y poder darme a los demás, ¿no? La vida de santos también, y muchas lecturas que a nivel de mi consagración, de nuestra consagración, de lo que somos, de lo que vamos a dar, nos van sirviendo para transmitirle a la gente. Por ejemplo, leemos acerca del cielo, del infierno, del purgatorio, los mensajes de la Santísima Virgen María, libro, así, o sea, todo este contexto, todo este nivel de literatura, en este momento pues como consagrada. Bueno, yo antes de estar acá, en realidad no me gusta mucho la lectura. Soy muy realista en eso. Pero entonces yo leía lo que por lo general en el colegio pues me decían que debía de leer porque era necesario presentar un trabajo o cualquier cosa. En la universidad también. O sea, yo leía los documentos porque yo sabía que tenía, o sea, tenía que pasar, me tenía que graduar y tenía que responder. Pero más sin embargo, no que hay que me apasione mucho, no. Pero más sin embargo lo hacía. Sí, y con dedicación y todo lo demás. Con la escritura ha sido muy bueno. Porque sí, hay momentos en que me siento y llega la inspiración. Y escribo, y escribo, y escribo. Y son cosas que salen como en forma de reflexión. ¿Y escribes acerca de qué? Puedo escribir, por ejemplo, una historia personal, pero se la dirijo a los que están por fuera, a los que quizá también están viviendo algo similar a lo mío, o a los que quizá ya vivieron algo semejante a lo que yo estoy viviendo. Entonces me gusta mucho escribir, prefiero más escribir que leer directamente. Pero a nivel de lectura, sí, como trabajo con los niños más pequeños de párvulos, entonces
es más como cuentos, fantasía, animales, fábulas, pues todo eso, ¿cierto? Y es meterme ahí en todo el cuento para poder transmitirles a ellos, para que ellos puedan aprender. Muchas gracias. Y bueno, y a partir como de esas lecturas, ¿ustedes las hacen en voz alta o solamente las hacen con ustedes mismas y empiezan a leer y leer? Aquí en la comunidad pues tenemos momentos, hay un momento dentro de nuestra vida comunitaria y de relación con Dios que se llama meditación. Entonces obviamente pues la meditación la hacemos en silencio, porque ella, el encuentro tuyo personal con Dios a través de la lectura de la Biblia, que ya tomamos pues cualquier lectura de la Sagrada Escritura o el Evangelio del día. Yo personalmente siempre, para que se me queden más las cosas, para aprender más, para que se me graben, debo leer en voz alta. En muchas ocasiones he leído pues así mentalmente, pero se me queda más fácil y aprendía más leyendo en voz alta. O sea, en ese ejercicio, digamos, de la lectura y la meditación, ¿es importante hacer una memorización de aquellas cosas que se están leyendo o es más como una reflexión de algo que queda ahí? Cuando, pues a mí personalmente, el mismo sentido de reflexión hace que se me quede. Las expresiones, frases que yo en el día pienso. Nomás hoy me estaba pasando que a mí me corresponde los sábados preparar pues el almuerzo para la comunidad, y mientras yo preparaba el almuerzo me acordaba de la frase del libro que estoy leyendo en este momento de San Francisco, que el amor no es amado. Y yo decía, el amor no es amado. Y comenzaba a hacerme la misma pregunta de San Francisco, pero porque de pronto también eso depende mucho de la personalidad, ¿cierto? Porque hay muchas maneras de memorizar. Sea por símbolos, sea por escuchar, y dentro de mi proceso, por así decirlo, intelectual de memorización, siempre me ha ayudado es hacerme preguntas de lo mismo que estoy preguntándome. Oye, ¿por qué se pregunta eso? Yo misma me metía como en el cuento de, así fueran cosas de matemáticas, yo misma me preguntaba. De hecho, por eso le decía a mi profesor que para qué uno estudiaba álgebra. Eso para qué servía en la vida. Y bueno, ya como terminando, yo les quisiera preguntar, ¿cómo estimulan o incitan ustedes a sus alumnos con ese acercamiento a la lectura y a la escritura? A mí me corresponde dictar una materia que solamente la tenemos aquí en el Hogar Jesús Redentor, porque está dentro de nuestra filosofía institucional y se llama Proyecto Eucarístico Reconciliador, por nuestro carisma como religiosas. Sí. Y dentro de todo, cuando paso de primero, segundo, tercero, cuarto, y que paso por todos los grupitos desde los pequeñitos de primero hasta quinto, es muy interesante porque ciertamente invitar a la lectura porque les toca, no, eso no les va a motivar. Entonces yo les narro, ¿ustedes saben quién era tal persona? ¿Saben quién era San Tarcisio? No. Entonces comienzo a actuar, comienzo a pasar a los niños. Bueno, entonces después ya les damos determinados libros. De hecho aquí tenemos algunos. Este es uno de ellos que utilizamos. Estos los utilizo en segundo, estos a veces en quinto y estos en primero, ¿sí? Porque este tiene unas caricaturas para los niños de primero, que es más fácil. Sí. Y este habla ya más profundo de valores. Entonces después de que hay como una narración estilo teatro, yo les actúo a veces mucho a los niños dentro de la clase. Yo misma los motivo a que, bueno, entonces ahora sí, en el cuaderno, en la página tal, vamos a profundizar lo que hablamos. Y ellos van a leer. Ese es como el... Bueno, y yo como trabajo con los niños de 2 y 3 años, entonces como les decía ahora era lo del cuento. Toda esa parte le tocas a la profesora. Entonces, simplemente me meto en el papel, aunque no me gusta mucho, pero pues me meto en el papel porque yo también quiero transmitirles a ellos algo bueno. Claro. O sea, que ellos hagan no lo que yo hice y no lo que, pues, que hagan cosas diferentes, que lean. Si a mí no me gusta leer, pero que ellos lean. ¿Cierto? Amor por la exactamente. Entonces me meto en los papeles y les hago la forma de los animales, cómo hacen los animales, los sonidos.
y por ejemplo, y llegó y en el bosque y lo demás, ¿cierto? Todo eso, ellos como que les da mucha curiosidad y les gusta mucho y ellos también se van metiendo y ellos dicen, ay, profe, y le agregan más al cuento, ¿cierto? Otra cosa es la forma de ellos cómo leen las imágenes. Uno les muestra una imagen y ellos dicen, ellos inventan una historia y un cuento y sacan un montón de cosas de esa simple imagen. Tienen una imaginación ¿cierto? súper grande. Entonces, de ese modo, yo lo transmito.